este 7 de noviembre, que desde más de 25 años se dedicó como el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. A iniciativa de la Comisión de Libertad Religiosa de la UEA y un grupo de líderes, y en relación con una situación muy difícil que vivía la Iglesia de Irán en aquel momento, que a posteriori terminó con el secuestro y el asesinato de uno de sus superintendentes y el encarcelamiento de uno de los líderes de la iglesia de Teherán, puesto en libertad y tiempo después vuelto a capturar y también asesinado. A partir de allí, de ese énfasis en la situación de Irán, queda constituido como un llamado a la iglesia global, el orar por los cristianos que tienen fe pero no tienen libertad, en todas partes del mundo. Desde América Latina, como estaremos viendo en esta semana, donde hay realidades que también nos deben preocupar y vamos a conocerlas, por ejemplo, grupos indígenas de México, de Brasil, de Colombia, a lugares más lejanos y a lugares que, si bien lejanos, escuchamos con más regularidad. Queremos escuchar y ver algo de esa realidad para conocerla, para comprenderla, para orar por ella como nuestra principal herramienta de intercesión y de intervención en estas realidades, para expresar solidaridad y acompañar a los que sufren, ya que generalmente nos piden oren por nosotros, y nos piden en algunos casos, hemos vivido esa situación, oren para que seamos firmes y fieles en el testimonio que tenemos que dar. No siempre nos piden oren para que se me vaya, oren para que lo que yo enfrento lo pueda hacer con confianza, con fortaleza y honrando al Señor, lo cual hasta te cambia la manera de orar por ellos. Y a la vez, como el testimonio y la realidad que enfrentan nos debe apelar, nos debe interpelar a nosotros en cómo vivimos nuestra fe, en cómo es nuestro seguimiento, en cómo son las oportunidades de libertad que tenemos y en cómo deben ser también nuestras acciones en defensoría a favor de ellos que no tienen libertad. Esto nos atraviesa por un montón de lugares distintos y a muy diferente idea que tienen algunos que la cosa va mejorando, realmente el panorama parece cada vez más difícil y más incierto en muchas maneras. El marco del sufrir por causa de Cristo, donde eso está allí como una parte principal, el marco es más amplio. Y quisiera leerte estos puntos como ampliando ese marco, que tiene que ver con el sufrimiento y una correcta teología del sufrimiento, sin la cual difícilmente podemos vivir la vida de la iglesia, la misión o el discipulado. Estas son mis notas personales. Dios es el primero que sufre y el que más sufre. Él nos creó a imagen y semejanza, y eso incluye la capacidad de sentir dolor y de sufrir, como Él también lo tiene. Esa capacidad que nos dio para sufrir, para sentir el dolor, nos permite compadecernos y sentir compasión por otros que sufren y ser instrumentos también de consolación y aún de transformación de esa situación de sufrimiento y de dolor. Dios no es indiferente, se interesa, está comprometido en el dolor de su humanidad, de hecho de toda su creación. Él no está callado, está activo y presente. El mundo en el cual vivimos no es el lugar que Dios tenía preparado para nosotros. No era el lugar que Él tenía preparado para el ser humano. El pecado lo arruinó todo, lo puso todo cabeza para abajo. Lo trastocó, lo deformó. Pero la buena noticia es que por la obra de Cristo Jesús, el plan de Dios de crear, redimir, recrear y consumar para hacer todo lo que Él tenía pensado, se está realizando por la obra de Jesús, la acción de su Espíritu Santo en toda la humanidad. Así que al pensar en el sufrimiento y al pensar en la realidad
de estas que vamos a tocar, no debemos considerarlas como algo que ocurre allá lejos, sino como un llamado de parte de Dios para nuestra vida, para nuestra misión, para nuestro discipulado, para nuestra adoración, para nuestra lectura y para nuestra reflexión. De eso se trata esta semana. Pensar en ellos y no olvidarlos, pero también tener muy presente cómo nos apela y cómo nos habla esa realidad para cada uno de nosotros. Estamos muy felices de contar en esta mañana con amigos y hermanos que nos acompañan en esta convocatoria. Gracias a nuestro querido amigo Eric Bertuzzi, presidente de la Red Misiones Mundiales, por acompañarnos. Gracias, Daniel. Quiero saludar a todos los amigos, hermanos que estamos compartiendo esta mañana. Me toca a mí en este tiempo estar presidiendo lo que es la Red Misiones Mundiales, nuestro movimiento misionero nacional en Argentina, más que nada para aquellos hermanos y amigos de Latinoamérica. La verdad que es una alegría siempre estar de alguna manera movilizando a la iglesia en Argentina a poder ser sensibles a distintas realidades que nos toca ver y que no siempre vemos. Y el desafío justamente es en esta mañana y durante esta semana poder acompañar este tiempo de reflexión, pero también de oración y de sensibilidad. Muchos de amigos que tenemos y obreros, misioneros que han salido a Argentina, están sirviendo en contextos de persecución o de sufrimiento. Actualmente calculamos que más o menos unos 1.200 argentinos están sirviendo entre las naciones. Muchos de ellos en estos contextos han padecido persecución o distintos tipos de sufrimiento, y no solo ellos, sino también discípulos que Dios les ha permitido hacer en esas naciones, que son los que muchas veces también padecen en continuidad estas situaciones. Así que desde la Red Misiones Mundiales nos gozamos en poder compartir este tiempo. Es un gozo con dolor, ¿no? Porque no deja de también movilizarnos esta situación. Y también traigo los saludos de ACIERA. ACIERA es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, donde hemos también querido movilizar a distintas congregaciones para poder conocer esta realidad. Así que los invito a que podamos orar juntos, encomendar esta semana, donde nuestro corazón pueda estar sensibilizado a esta realidad, que Dios ponga pensamientos en nuestra mente a través de su Espíritu Santo que contribuyan a acompañar a aquellos que sufren, y también orar para que Dios calme los sufrimientos, las heridas, abra puertas en aquellas situaciones que es necesario que autoridades o familias o distintos contextos puedan revertir situaciones que tienen en sufrimiento actualmente. Así que oramos y encomendamos este tiempo. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de utilizar este encuentro virtual para unir nuestros corazones, pedir que tu Espíritu Santo alinee nuestros propios pensamientos y espíritu para poder meditar, reflexionar, poner nuestra memoria, nuestros pensamientos en aquellos que están padeciendo persecución por causa de su fe en Jesucristo. Parece increíble que en el siglo XXI, el siglo de los derechos humanos y tanto que se pregona, todavía haya miles, millones que padecen persecución a causa de su fe. Sabemos que tu palabra dice que son bienaventurados aquellos que sufren, y queremos que cada uno de aquellos que están padeciendo persecución puedan sentir eso, puedan sentir tu bienaventuranza, tu bienestar y tu compañía. Pero también queremos sentir ese dolor por aquellos que sufren, sabiendo de que, como recién nos compartía Daniel, vos sos un Dios de amor, pero un Dios que se duele con aquellos que están sufriendo, que llora con los que lloran, y nosotros como discípulos tuyos también necesitamos generar en nuestra vida esto. Así que encomendamos esta semana todo lo que vos puedas hablarnos a través de testimonios, a través de reflexiones, a través de meditaciones en tu palabra, pueda contribuir a tener esta actitud de piedad, de misericordia, de oración,
y también danos las oportunidades de hacer los reclamos y las demandas necesarias en los ámbitos que correspondan para revertir estas situaciones. Así que gracias por cada uno de los que participarán en el día de hoy, pero en el resto de la semana, y todo lo encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, apreciados hermanos. El lema de este año es bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 5, del 1 al 16. Las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. La sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Bendiciones, hermanos, desde Tailandia. Quería compartir con ustedes que podemos cantar al Señor más allá de todo sufrimiento y de toda situación. Dios es digno, Él es digno de ser exaltado y adorado. Te lo amamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito sea. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito sea. Hoy te damos gloria, Santo Consolador,
santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hoy unidos global a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Amén. Tengo en mi recuerdo o en mi memoria auditiva y de alabanza que el mejor de los lugares donde escuché alabar al Señor fue una iglesia de refugiados iraquíes perseguidos allí en Jordania. De verdad, todos los que tuvimos oportunidad de estar allí fue muy conmovedor. Y encontrar a este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presente, protector, dando esperanza y guiando, acompañando. De verdad, cambiaba la adoración de esos que lo habían vivido y era un testimonio para todos nosotros. Sí, Dios actúa en liberación y es digno de adorar y alabarle y agradecerle, y a veces Dios actúa en permitir la situación por mucho más tiempo y también digno de adorar, alabar y agradecerle. Señor, queremos darte gracias por la gracia tuya, por tu poder, tu fidelidad en sostener a Carlos, a Rosamar y al equipo, y por el inicio de la obra en aquellos días pequeños, hoy vista, visible, la iglesia protestante allí en Turquía, Señor. Reconocida ante el gobierno por tu obra, por tu gracia, más allá de cualquier otra cosa, y sostenida también por ti. Y tú que la iniciaste, así nos enseñaste, que la iglesia es tuya, fundada sobre ti, que el poder aún de las puertas del infierno no puedan prevalecer. Oramos que esto sea sí y amén en Turquía. Clamamos, Señor, para que esta palabra, la iglesia tuya, la iglesia turca, que te conoce, que busca bendecir al país, que busca expresar la fe de manera que los turcos puedan verla, entenderla y comprenderla como propia, no como foránea, sino para ellos también, pueda no solamente establecerse más y permanecer, sino aún crecer y multiplicarse. Usa, Señor, estas semillas plantadas y estos frutos que están dando para extenderla aún más. Tu poder y tu gracia lo permitan, aún en medio de tantas dificultades, durezas y restricciones. Gracias por Carlos, por tenerlo en esta mañana con nosotros. Escuchamos lo que él trae, porque te escuchamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, un gusto estar aquí de nuevo con todos vosotros, lo que nos permite también las redes de podernos conectar desde lugares tan distantes para un mismo propósito. Yo vine directo de la iglesia, por eso vine con la sotana. Bueno, llevo corbata, no es sotana, pero en la de esto lo parece.
Y de cara a ser más explícito, me gustaría compartir, no sé si tengo permiso, si parece que sí, las notas sencillamente de lo que voy a compartir, aunque está un poco aquí complicada la pantalla. Pero hay un pasaje, hay un versículo muy interesante en Primera de Pedro, que es el que he traído a pantalla, en el capítulo 4, y versículo 1, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y cuando hablamos de los sufrimientos, evidentemente el primer deseo es identificarnos y paliar, aliviar en la medida posible esos sufrimientos, pero no podemos olvidar, yo lo voy a plantear al revés, para llegar a esa conclusión con la que he empezado. Voy a empezar por lo que es también una demanda del Evangelio o una revelación del Evangelio que nos quiere iluminar para saber cómo afrontar estas actitudes. El camino cristiano es el camino de la cruz. No acaba ahí, sino que la cruz desemboca en la resurrección y por tanto en victoria. Pero no deja de ser un llamado a seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador. Así fue con Cristo, y Pedro, en la carta que escribe, la primera carta de Pedro, nos pregunta por qué habría de ser diferente con nosotros. Si este fue el camino que siguió Cristo, ¿por qué nosotros habríamos de andar sobre un lecho de rosas? No podemos esperar algo así. Jesús mismo nos dijo: si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán; si a mí me escucharon, a vosotros os escucharán. Es interesante, por eso enseño las notas, he hecho un abecedario de la A a la Z según el teclado internacional. No está la ñ ni otras de nuestras letras españolas, pero es muy interesante, punto B, que Pedro escribe a iglesias todas que están en lo que hoy constituye Turquía. Son iglesias en lo que entonces se conocía, y hoy también por Asia Menor, pero todos son iglesias que estaban en Turquía. Y todas ellas eran iglesias que ya entonces padecían persecución. Una de las regiones más interesantes de Turquía es la Capadocia, donde encontramos iglesias, viviendas y ciudades excavadas en la roca, donde los creyentes se escondían por causa de la persecución. Entre paréntesis he puesto un nombre de una periodista, Banu Awar. Esta es una periodista ultranacionalista que, por ejemplo, el otro día mi mujer me enseñaba un vídeo en la que ella, para que entendamos, la persecución a veces no es solamente física, sino sobre todo es una persecución ideológica y que te pone en el punto de mira de cualquier exaltado o cualquier radical del país. Más en un país con unos sentimientos patrióticos muy exacerbados, donde por salvar a la patria la gente es capaz de matar, que es ya lo que ocurrió en el año 2007. Esta periodista, que de aspecto es muy occidental, con su pelo teñido de rubio y una persona culta, mostraba la foto de un señor que ahora no recuerdo el nombre, un señor de nombre inglés, probablemente americano, y decía: este señor es quien abastece de armas a todos los terroristas y los guerrilleros, los, ¿cómo se llaman? Los que son pagados para ir a la guerra, ahora no me sale la palabra en español, los paramilitares, y este señor se identifica como evangélico, incluso... mercenario. Mercenarios, eso. Incluso dicen, cito ahora de su libro, pone en su libro, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en su libro además, y cito, dice, enseña cómo el profeta Jeremías, en realidad se refiere a Nehemías, pero dice Jeremías, en una mano sostenía el azada y en otra mano sostenía la lanza, y con este ejemplo incita a todos los jóvenes cristianos a emprender una guerra santa contra los países del Islam. Y este señor, del que enseña la foto, detrás, como veis, en la pared hay una gran X y al lado hay una
Y, un epsilon. Dice, la X, todo el mundo sabe, en el mundo occidental, que significa Cristo, y la E, la epsilon, significa evangélicos. O sea, yo ya ahí el vídeo ya lo cerré porque se me había puesto el estómago al revés. O sea, pensamos, qué barbaridad, pero pongámonos al revés, si viéramos un señor con unas barbas largas en una mezquita y que alguien hace un vídeo diciendo que está promoviendo el yihad desde la mezquita para combatir a los países cristianos. Así es como ellos nos perciben. Entonces, uno vive en este país consciente de que bajo los medios de comunicación siempre puede ser tildado de terrorista. Y como dije, hay más de uno dispuesto a sacrificar su vida, entre ellos, para salvar a su país de terroristas como nosotros. De hecho, el código que me han impuesto a mí es el más leve, pero dice que, como a todos las 70 familias que han tenido que dejar el país, que somos un peligro y amenaza para el orden y la seguridad pública. Luego hay un código todavía peor, que es peligro y amenaza para la seguridad nacional, y eso ya es terrorista, abiertamente. El caso es que en este pasaje Pedro nos dice algo muy interesante. Frente a la persecución, armaos de ese pensamiento. El pensamiento de sufrir no es algo que nos debilita. Las dificultades que enfrentamos no son un paso atrás, son en manos del Señor y en manos del creyente con la mente de Cristo, son un arma que nos permite abrir camino en muchas ocasiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la batalla que estamos dando? Es muy importante, pienso, aquí nos lo dice, el asunto no es librarnos de las dificultades, sino terminar con el pecado. Ahora bien, Pedro, cuando habla aquí de terminar con el pecado, si vemos los versículos subsecuentes, también es con una vida que domine el pecado en nosotros, pero luego también vemos que el pecado se refiere a este sistema de oposición maligna al Evangelio. Aquí en estas tierras enfrentamos un sistema de oposición malintencionada, como la de esta periodista que he mencionado, al Evangelio. Y armarnos de ese pensamiento es el recurso que el Señor nos ofrece para enfrentar estas situaciones y acabar viendo la victoria del propio Señor. Es muy interesante ver en tiempos del Imperio Romano los testimonios tanto de los padres de la Iglesia como de algún historiador. Aquí he mencionado a Tertuliano y menciono a Tácito, el historiador romano y senador romano. Tertuliano menciona cómo muchos, ante el testimonio de vida de los cristianos, decían, mirad cómo se aman. Y esto era una de las atracciones hacia la fe cristiana. Y por otro lado, Tácito, cuando hace un reporte, un informe de la persecución que se originó tras la acusación de Nerón de que los cristianos eran los causantes del incendio de Roma, dice que aunque eran merecedores de todas esas penas, tan agresiva fue, tan atroz fue la persecución, que empezó a promover un sentido de compasión. Es decir, les dijo, os habéis pasado. O dicho de otra manera, les salió el tiro por la culata. La persecución es un tiro hacia nosotros, pero en muchas ocasiones es un tiro que sale por la culata de aquel que agrede. Y también fue Tertuliano que dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Ahora, cuando dice este versículo que nos armemos de este pensamiento para terminar con el pecado, el objetivo, por lo tanto, no es tanto acabar con la persecución, y quiero que me entiendan bien, no es que diga que hemos de alegrarnos y disfrutar de una forma masoquista en la persecución, no se trata de buscar la mortificación, como en muchos siglos de la historia, desde la Edad Media hasta, vamos a decir, la Reforma, la mortificación era una manera de vencer el pecado, pero el objetivo de esta semana de oración por la Iglesia perseguida no es acabar con la persecución, podría ser uno de los objetivos, no creo que lo logremos, sí aliviarla en muchos casos, pero el objetivo va más allá de eso, porque hay una persecución, porque hay una batalla
entre el pecado y el evangelio. Y lo que tenemos que conseguir es que el pecado pierda fuerza, entendido como ese sistema de oposición, y el evangelio gane fuerza. Y a veces para eso hace falta afrontar el sacrificio. Sí hemos de identificarnos con el que sufre y llevar los unos las cargas de los otros, como evidentemente la palabra nos enseña, y luego al final mencionaré 7 posibles formas de hacerlo. Pero armarnos de este pensamiento significa mentalizarnos. ¿Mentalizarnos con qué? Toda época del cristianismo ha abanderado consciente o inconscientemente una mentalidad, una forma de entender el evangelio y una forma de vivir el evangelio. Y año tras año, década tras década, a mí me parece, con humildad lo digo, que nuestra mentalidad respecto al cristianismo, y cuando digo nuestra me refiero a toda la cristiandad, se está debilitando, porque el propósito cada vez se aleja más de lo que Pedro nos dice aquí. Y vemos 2 formas de afrontar, aún desde la Iglesia del Señor, de afrontar lo que son los retos, los desafíos de la vida, en el punto K y en el punto L. Por un lado, el mundo de hoy quiere erradicar las penas de la vida cotidiana en pro del bienestar. Y esto también existe entre los evangélicos, o quizá es entre los que más existe, como iglesias llamadas para de sufrir, como la búsqueda de evitar cualquier dificultad económica, cualquier enfermedad, cualquier disgusto. El mundo de hoy, buscando también lo que llama la sociedad del bienestar, cada vez rechaza más el sufrimiento. Mientras que cuando miramos punto L, a lo que era el propósito, de lo que Pedro nos recuerda aquí, de la primera generación de cristianos y del evangelio que nos dejó Jesucristo, es más bien erradicar el mal, el pecado entendido como el mal, el poder del mal, del cosmos a base de sacrificio. Entonces, Pedro nos está invitando aquí a tener otro tipo de mentalidad y poder por lo mismo afrontar estas situaciones de persecución de una forma más eficaz, de una forma más incisiva y procurando llegar a las metas que la palabra nos marca. No digo que le digamos a los que sufren, pues nada, ahí os apañéis, seguid sufriendo y si te he visto no me acuerdo. No se trata de eso, porque la palabra nos insta a orar por los que están en las cárceles, a identificarnos por ellos, a ponernos incluso en su lugar, como ahora de aquí un poco daré un ejemplo. Sino a partir de ahora lo que nos hemos de preguntar, por lo tanto, es ¿cómo vamos a sufrir nosotros? Quisiera invitar en esta semana por la Iglesia perseguida a que todos preguntemos al Señor ¿cómo vamos a sufrir para erradicar el mal de nuestro mundo? ¿Cuál es el sacrificio que tú nos demandas? En distintos entornos serán distintos grados de sacrificio, desde la negación de algunos caprichos hasta el dar la vida por Cristo. Yo no voy a ser quien diga lo que tiene que afrontar y arrostrar cada uno, pero sí que estamos llamados no tanto a buscar un Dios varita mágica que nos solucione todas las papeletas, sino a buscar cómo yo me puedo parecer a Cristo, como Pablo dijo, que por amor a Cristo, por conocer a Cristo, lo tengo todo por basura, por llegar a ser semejante en su muerte. Y si de alguna manera pudiera llegar a experimentar incluso su resurrección. Hasta tal punto Pablo estaba enfocado en esto. Entonces, la semana de oración debería transformarse en una vida de identificarnos no ya por una semana, sino de por vida con aquellos que están sufriendo. Lo que podamos hacer desde nuestro lugar de residencia o lo que podamos hacer extendiéndonos, llegando de alguna manera a esos lugares donde se está sufriendo. Sería incorporarnos a los sufrimientos, canjear nuestro lugar por el lugar de aquellos que están sufriendo. Y aquí pongo un ejemplo de Clemente. Clemente, según los católicos, fue el tercer papa de Roma. Clemente probablemente era discípulo de Pablo, mencionado en Colosenses, y se conserva una
carta de Clemente escrita desde Roma a los Corintios, indiscutida, y una segunda carta que no todos los estudiosos aceptan. Pero en su carta dice algo tan interesante como lo que pongo aquí en el punto R. Muchos entre nosotros se han entregado a la esclavitud para poder rescatar a otros. Muchos se han vendido como esclavos y recibido el precio que se ha pagado por ellos, han alimentado a otros. Identificarse con el que sufre, en el caso de la iglesia de Clemente en Roma, entre muchos, no todos, pero entre muchos, era no solamente decir, pobrecitos, cómo sufren, sino canjear el lugar, ponerse en el lugar de ellos, incluso perder nuestros privilegios para ayudar a otros que los recuperen. Todos estos sufrimientos no son en vano, son una de las maneras de avanzar con el Evangelio y por lo tanto no se trata simplemente de hacer ¿cómo se dice? Una letanía o simplemente llorar por las situaciones, sino ser conscientes de que todo esto es parte de esa lucha en la guerra, como la famosa frase de Churchill, ¿no? Solamente os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Pues en la guerra espiritual muchas veces es lo que nos espera. Pero hay algo, he puesto aquí una frase turca que dice romperle la pierna al diablo. Se refieren cuando uno de repente rompe con una mala racha que dura meses, años, y de repente se rompe esa trayectoria en que todo sale mal y algo te sale bien, dicen, le hemos roto la pierna al diablo. Yo no sabía que el diablo tenía pierna, pero bueno, así lo dicen, romperle el fémur o la tibia del peroné. Pero el asunto es que, empezando por quizá el libro más antiguo de la Biblia, el de Job, esa lucha contra el mal en el universo, cuando los héroes de la fe, en vez de echarse para atrás o en vez de hacer tripas corazón, se refugian en el Señor y buscan al Señor y reconocen la soberanía del Señor y reconocen que lo que hace el Señor está más allá de ellos, siendo el que sale perdiendo es el diablo pierde su fuerza. Así que en países como este hay que romperle muchas piernas al diablo porque aún el diablo tiene muchas patas, es más una araña que no un diablillo y por lo tanto hemos de ser conscientes de que como iglesia pues entonces nos hemos de armar, nos hemos de equipar, nos hemos de pertrechar con todas las herramientas, los instrumentos y las armas que nos permitan llevar esa lucha hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Los puntos del S a la Y, 7 puntos. Primero, la oración, evidentemente. Es una semana muy importante y sí es necesario fijar una semana en el calendario porque es uno de los temas más importantes y por mucho tiempo olvidados o no hemos querido ver, hemos hecho como la avestruz, poner la cabeza en la arena para no ver mientras vaya yo caliente, ríase la gente, no sé si tenéis esa expresión, pero en España así lo decimos. Una oración que debe ser intercesión. La palabra intercesión quiere decir intercambiar lugares, ponerse entre el que sufre y el que causa el sufrimiento, hacer de parapeto, hacer de escudo. Y puede ser esto de una forma física o de una forma espiritual, pero no puede ser de una forma indiferente, superficial y frívola. Tiene que ser poniendo la carne en el asador. Recuerdo años atrás que me decía mi hermano, un hermano que es agnóstico, me decía un chiste famoso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre participar e involucrarse? Pues dice, es como el huevo con bacon. La gallina participa, el cerdo se involucra. ¿Por qué? Porque pone su carne en el asador. Entonces, Dios no nos llama solo a participar, sino a involucrarnos en esa oración, que no sea una oración que se reduzca a una semana ni que cese en unos pocos días. Segundo, visitar.
La pandemia nos lo ha impedido estos años, pero seguir visitando para identificarnos con hechos. Nuestros hermanos en estos países necesitan saber que no están solos, lo saben, pero vivirlo palpablemente es algo muy distinto. Darse un abrazo, somos, aunque la pandemia nos lo ha evitado también, ¿no? Somos de la cultura de darse un abrazo, de darse 2 besos en las mejillas. Gracias a Dios no somos los rusos que acaban dándose un beso en los labios, pero bueno, nos gusta el contacto físico y expresarlo también a nuestros hermanos en estos países es importante. Tercero, acoger, recibir al fugitivo. Tiene sus riesgos esto a muchos niveles. Algunos creyentes en países como Turquía se aprovechan de, vamos a decir, la etiqueta de país con persecución para granjearse un lugar en Occidente. Y entonces pues te cuentan unas historias de que están a punto de matarlos, etcétera. Hay esos riesgos. Pero es muy interesante, ahí he puesto yo en el punto U y 3 de los consejos finales, Yolo Ulu. Estamos leyendo con mi mujer la biografía del primer misionero turco, un turco musulmán que se convirtió en el 1800, a finales del 1800, murió en el 1919 y amparado por una misión alemana fue hasta el Turkmenistán, hasta Xinjiang, China, y explica todas sus peripecias. Antes de convertirse, él estuvo en diversas sectas islámicas. Por ejemplo, está del Yol Oulu, la hospitalidad, algo tan de Oriente. Pone un ejemplo que es muy chocante. Dice, cuando alguien de la misma secta llega de tierras lejanas a tu pueblo, tú estás obligado a abrirle tu casa y a hacer fiesta, invitar a todos los vecinos, matar tu animal más engordado, hacer bailes por 3 noches. Y a partir de la tercera noche, el día siguiente, cada noche ha de continuar la fiesta, pero vamos a decir, el jefe de familia, el hombre, tiene la opción de pedirle permiso al invitado si puede ir a trabajar. O si el invitado le exige que no, que lo siga agasajando en su casa. Imaginemos ese nivel de hospitalidad que hay en estas tierras que choca mucho con nuestra mentalidad occidental e individualizada. Pero cuando estas gentes vienen de estos países es importante también ese ministerio de acogida. Hay un ministerio del mundo de acogida a los refugiados, de los que escapan de los talibanes, y está muy bien, debemos seguir así. Es algo que la sociedad occidental, aunque no lo quiera reconocer, ha recogido, ha heredado de su trasfondo cristiano y ahora, digamos, lo ha desnudado de su etiqueta cristiana, pero que es bueno y hay que seguirlo, pero también ser conscientes a nivel cristiano cómo los creyentes pueden sufrir en estos lugares. Apoyo económico. Van a sufrir muchas dificultades. Cualquiera que sirva en una iglesia en Turquía no va a poder encontrar otro trabajo en otro lugar, no va a poder recibir apoyo de los propios miembros de la iglesia porque muchos también se van a quedar sin trabajo. Vamos a tener de alguna manera que afrontar esta situación con sabiduría, porque otra cosa que ha ocurrido también es que muchos avivamientos han sido ahogados por la mala gestión de las ayudas económicas desde fuera, como fue el caso, por ejemplo, en Bulgaria, donde hubo un avivamiento entre los turcos búlgaros, unos 10.000 se llegaron a convertir, hoy quedan unos 1.000. De 10.000 han bajado. ¿Por qué? Porque hubo tal avalancha de ayuda económica sin control, sin ciencia ni concierto, que algunos pues simplemente se dedicaron a recibir dinero y hinchar las cifras, etc. Por lo tanto, aquellos que conocen el lugar, aquellos que tienen experiencia, aquellos que tienen contactos y aquellos, por lo tanto, que pueden dar cuentas, rendir cuentas de cómo se usa bien el capital. Abogacía. Hay que elevar una voz por la persecución. La semana de oración por la iglesia perseguida es una iniciativa a este nivel muy importante que debe seguir, en la que debemos seguir elevando nuestra voz porque estamos en un siglo en el que hay más persecución que en toda la historia anterior de la iglesia. Y el mundo occidental
como ha renegado de sus raíces cristianas, pues hace ojos ciegos y oídos sordos a esto. Ahora, los mismos creyentes muchas veces, por ejemplo, ¿cuántas movilizaciones en contra del aborto o en contra de la ideología de género? Está bien, porque es un peligro que nos acecha. Ahora, simplemente quiero recordar una cosa. El aborto o el abandono de los neonatos en el Imperio Romano era una práctica extendida en todas las familias, una especie de aborto. Y la ideología de género, sobre todo en la clase aristocrática, las relaciones de un mismo sexo, etcétera, incluso la zoofilia, también era una práctica extendida en el contexto del Nuevo Testamento. Ahora, encontramos una denuncia en el Nuevo Testamento de eso. El ruego del Nuevo Testamento es a luchar contra los neonatos abandonados y luchar contra las relaciones fuera del equilibrio natural de los sexos. No, más bien es a identificarnos con la iglesia perseguida. Lo que quiero decir es que está muy bien eso, pero que hay un desequilibrio. El esfuerzo, la intervención que hace, la inversión que hace la iglesia a todos los niveles por protestar con estas cosas no se corresponde con el peso que en el Nuevo Testamento tiene la denuncia de la persecución. Si se habla, en Romanos nos habla de los que se echan con varones y todas esas cosas y que no entran en el reino de los cielos, pero el peso del llamado evangélico a identificarnos con los que sufren es mucho mayor que el otro. Ahora, el peso en nuestra iglesia actual es mucho menor. Quiere decir que algunas cosas las estamos mal entendiendo o por lo menos las estamos aplicando de una forma desequilibrada en cuanto a lo que nos ofrece, nos presenta el Evangelio mismo. Y por último, tenemos que enviar obreros. Si los países perseguidos están sangrando obreros porque las autoridades los expulsan, pues tenemos que enviar sangre nueva, savia nueva. Van a tener que aprender de cero, van a tener que hacer toda una serie de sacrificios, tanto ellos como los que los envían, logísticos, personales, económicos, pero no hay otra manera. No todo se reduce a las redes sociales. Es verdad que de hoy desde Argentina podemos evangelizar a los turcos, a los chinos, pero bueno, no es lo mismo que estar en Turquía y estar en China y identificarte y vivir desde ahí y comprender la situación desde ahí. Así que vamos a seguir teniendo que hacer ese sacrificio porque a veces buscamos las salidas facilonas. Económicamente es más fácil, en cuanto a esfuerzo es más fácil, en cuanto a inversión de tiempo es más fácil y ya los recursos tecnológicos son todos bien sencillos. Con un teléfono móvil cada uno puede hacer un vídeo, colgarlo en el internet y predicar el evangelio a las antípodas. Pero no es lo mismo que ir al país y identificarse con la nación. Así que lo que Pedro nos está invitando a hacer en esta semana de oración por la iglesia perseguida, entiendo yo, es a pagar el precio, esa frase acuñada en el mundo evangélico, que aunque no aparece en la Biblia, entendemos muy bien lo que nos quiere decir pagar el precio. Dios ya pagó el precio por nuestra salvación eterna, pero ahora nos invita a nosotros a pagar el precio por llevar esa salvación eterna, por anunciar esa salvación eterna a los extremos de la tierra y sobre todo identificarnos con el cristianismo sufriente y nosotros comprometernos con un cristianismo sacrificial, no a medias tintas, sino cada día más alertas, viendo que el pecado contra el que luchamos y contra el que nos hemos de armar con ese pensamiento cada vez está ganando mayor poder, mayor terreno. Por lo tanto no podemos ser más, sino todo lo contrario, de alguna manera recuperar algunas de las consignas de la iglesia primitiva y de los llamados de la iglesia primitiva a reclutarnos como luchadores dispuestos a darlo todo por el Señor. Mis palabras, por lo tanto, hoy han querido ser una invitación a ponernos en el lugar a todas de aquellos que están sufriendo con ellos, por ellos y en el lugar de ellos, en la medida que el Señor nos lo permita y nos lo muestre. Que el Señor nos bendiga a todos mucho y nos capacite a todos mucho y nos equipe
con esa arma, con esa mentalidad, con esa disposición. Que el Señor los bendiga. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Nos has dado no solamente un menú para hoy, además de lo que comamos o almorcemos de acuerdo al horario o la cena que tú todavía no has comido porque recién vienes de la iglesia seguramente. No solamente un menú para hoy, sino para la semana y digamos, agenda que indica el camino para el futuro. Y te quiero agradecer mucho cada uno de los puntos y las aplicaciones prácticas que pusiste hacia el final. Están en el chat, así que otra vez, copien, tomen, peguen, compartan, reflexionen, piensen. A mí me gustaría, por ejemplo, ahora tener una pausa musical además y abrir un espacio donde conversemos estas cosas y preguntemos y charlemos y tenemos un momento. Pero por eso mañana no hay reunión y es un tiempo para leer, para escuchar, para reflexionar y para orar, como para sentar y afirmar lo que hoy escuchamos. No tenemos el tiempo hoy para hacer eso. Quisiera rescatar muchas cosas, pero simplemente una semana que es importante y que debe ser hecha porque es un tema casi olvidado. Y nuestros hermanos allá necesitan saber que no están solos. Tenemos que ir a expresar afecto. Esta recepción o esta acogida extrema que tenemos que practicar como herencia del cristianismo aún en la cultura. El llamado a hacer defensoría y a ganar equilibrio. Has tocado cosas que me movilizan y me molestan inclusive, para ser muy, muy franco, en este ámbito de confianza cuando estoy viendo la proporción que le da la Iglesia a algunos temas y el cero atención que le da a otros, ¿no? Invitando a uno a decir, bueno, pero yo tengo algunas cosas, y digo, esto es una vez por año, dale, poneme en un espacio en el año, si no vos no lo estás haciendo. Dale este espacio, es una vez en el año, y quizás ahí hace clic y empieza luego, ¿no? Aún ese espacio, Carlos, es duro de conseguir, ¿viste? Y si bien hay nombres que facilitan o que como que acompañan luego en la práctica, los nombres no están, ¿no? Y que es domingo, que es lunes, que es martes, siempre tenemos las excusas. Y a veces, te confieso, me frustra muchísimo, ¿no? Y yo quiero quedarme con la maravilla de los que sí han respondido, y no quedarme con, tipo la iglesia, los que no llegaron, los que llegaron tarde, los que no vinieron, y los que están sentados ahí desde el primer momento. No, yo valoro cada uno de los que está acá y doy gracias a Dios. Pero me sigue interiormente diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos llegar a esos otros? Bueno, y buscar maneras y encontrar espacios. Y que traigas esta palabra a mí también me anima en mi propia lucha para que esto ocurra más, Carlos. Así que, gracias. Si querés decirme algo para la frustración, te escucho. Un poco de bicarbonato. Creo que ha sido parte de la vida de la Iglesia siempre, sencillamente, como dices tú, mirar para adelante y aprovechar los que tenemos esa sensibilidad o llamado para seguir remando en esa dirección. Y seguiremos dando la batalla y seguiremos dando dolores de cabeza y el resto lo hará el Espíritu Santo. Así es. Mientras vamos a ir a Tailandia para una canción con Julio, hace unos años atrás, en una conferencia sobre cristianos perseguidos, habló un pakistaní, un anglicano, un reconocido líder en el tema, Michael Nasir Ali, que luego lo invitamos y lo tuvimos en la cumbre del 2018, y cuando yo lo escuché, y de ahí luego lo fui a invitar, él decía, mira, el grupo que estaba, ¿no? Cuando te vas de acá y termina, aunque sea, tomás un café con una o dos personas, contales, hablarles de esto, compartirlo, conectar a otros, movilizar. Bueno, nosotros decimos esto. Y
en tu red, en tu grupo, en tus amigos. No te quedes con esto. Mira todos los recursos que hay ahí, mira los recursos que van a venir esta semana, mira todo lo que estamos poniendo en el canal. Hay un montón de cosas que puedes tomar, viralizar, armar. Hay tantas maneras para que esto salga y se rompan estos muros que retienen esta información, o de forma más dinámica, que se abran como en el agua las ondas y toquemos a otros. Así que si tú te ves como un movilizador, como un nexo, que esto que escucho me toca a mí y primero respondo yo, pero también me toca y después de responder lo comparto con otro, tenemos la capacidad de multiplicarnos, de duplicarnos, triplicarnos y vaya a saber cuánto más. Que sea algo así, aún en este día, en las opciones que vas a tener, las oportunidades que vas a tener mañana y demás. Julio, queremos terminar con una alabanza esta mañana. Mucho el Señor nos dejó y creo que alabarle es una manera de responder a Él. Amén. Es enriquecedor escucharlo, nuestro hermano. Señor, haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mira mi llaga, mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Tuyo es, oh Cristo, todo el poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser y el mundo a Cristo pueda en mí ver y el mundo a Cristo pueda en mí ver. El mensaje de esta canción, de este himno: ser dócil
en un mundo que nos pide imponernos, ser rebeldes y hacer la propia. Someternos en un mundo que impone que hagamos lo que queremos porque no debemos dar cuenta a nadie, somos dueños de nuestro destino. Qué canción contra cultura, y qué canción de la cultura de Jesús y de la cultura de las bienaventuranzas y del desafío que nos dejó Carlos. Gracias, Julio. Gracias mucho para seguir rumiando y reflexionando. Nos damos un abrazo virtual, donde quiera que estén. Los sigo, gracias por el abrazo, por el beso, abrazo, Carlos, Julio, a todos. Una alegría, y nos estamos encontrando por el canal durante todos los días y en reunión pública el martes. Así que, mientras tanto, seguimos conectados. El Señor les bendiga en este momento.